Amigos, quien les habla en estos momentos es José Manuel de León, sacerdote católico romano convertido a Cristo. Es muy frecuente oír que tal o cual sacerdote católico deja la Iglesia romana, aun después de haber vivido en ella durante años, como le ocurrió a quien les habla. La crisis sacerdotal ha sido una de las razones que impulsaron a la convocatoria del reciente Concilio Vaticano a fin de evitar la fuga de sacerdotes. La insuficiencia de medios financieros para llevar una vida digna, no obstante las incalculables riquezas del Vaticano, ha obligado a muchos sacerdotes a dedicarse a trabajos fuera de su ministerio, sacándolos así de su inercia y ostracismo, aportando un trabajo de utilidad para la sociedad. Por otro lado, una vida sentimental contraria a los más elementales principios de la naturaleza arrastra a numerosos sacerdotes, cansados de ir contra la corriente, a aceptar como auténticamente humanas y lógicas las palabras de Pablo a los Corintios: más vale casarse que abrazarse, en abierta oposición a las del Papa, que sigue fiel a la consigna tradicional, que se abracen pero que no se casen. Por lo que las estadísticas dan cifras abrumadoras de sacerdotes que, cansados de arrastrar un celibato forzado, claman por un matrimonio equilibrado y sensato a fin de normalizar su situación social, dando a su vida sentimental el equilibrio que necesita, teniendo a su lado la ayuda idónea que Dios estableció para el hombre desde el principio. Estas y otras razones muy humanas, muchas de ellas, han sido las causas por las que muchos sacerdotes abandonan la Iglesia Católica Romana. Pero frente a todas ellas hay otras más profundas, auténticamente divinas, fruto natural del saber que la Iglesia romana, como la sinagoga contemporánea de Jesucristo, ha sustituido la palabra de Dios por vanas filosofías y huecas sutilezas, fundadas más en tradiciones y mandamientos de hombres que en Jesucristo, único y verdadero fundamento. Quien les habla nació en España, educado desde niño según los moldes más estrictos del catolicismo romano. Hice toda la primera enseñanza y el bachillerato en colegios religiosos. Ordenado de sacerdote en el año 1949, cursé también estudios de filosofía en las universidades de Zaragoza, Madrid y Barcelona. Después de 9 años de sacerdocio en España, llegué al Uruguay en el año 1958. Fue en este país donde por primera vez en mi vida hablé con 2 mujeres evangélicas, recibiendo por su intermedio el sencillo pero glorioso Evangelio de Jesucristo. Después de la conversación con ellas, nació en mi corazón el deseo de escudriñar las Escrituras. Comencé a hacerlo usando la misma versión romano-católica de Nácar y Colunga, cumpliéndose en mí la promesa del Señor Jesucristo: escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Fue en las Escrituras y no en las tradiciones donde encontré el testimonio del Cristo que, viviendo para siempre, puede salvar eternamente a todos los que por Él se alleguen a Dios. Durante 10 años de sacerdocio y 33 de vida religiosa, había creído a ojos cerrados, sin dudar, muchos de los errores que la Iglesia romana enseña como si fueran verdades reveladas, tales como la veneración de las imágenes de santos y de vírgenes como necesarias para una adoración perfecta de Dios, ignorando que estamos en el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Creí en el purgatorio como lugar de purificación de los pecados mediante un fuego imaginario, cuando es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Creí en la misa como renovación del sacrificio del Calvario, mediante la cual cada día se ofrece de nuevo Jesucristo en sacrificio a Dios, cuando es imposible que Cristo se ofrezca de nuevo al Padre, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ya que con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Creí también en la infalibilidad pontificia, esto es, que el Papa no podía equivocarse cuando habla como tal sobre doctrina y moral, pero la Biblia dice: todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Romanos 3:4. La unción que habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Primera de Juan 2:27. Cuando comencé a escudriñar las Escrituras, se cumplió la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Esta verdad llegó incluso a liberarme de la pretendida dignidad sacerdotal que muchos creen desempeñar como si fuera idéntica a la dignidad de Jesucristo,
cuando en realidad lo es del anticristo. ¿Qué razones o fundamento tiene usted?, me han preguntado algunas personas un poco asustadas, para decir que la dignidad del sacerdote romano católico es propia del anticristo y nada tiene que ver con Jesucristo. Veamos, en primer lugar, lo que la Iglesia Católica Romana enseña sobre el sacerdocio y lo que dice la Biblia, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Enseña la Iglesia Romana que el sacerdote está puesto por Dios para perdonar el pecado de los hombres. Dice la Biblia: soy yo quien por amor de mí borro tus pecados y no me acuerdo más de ellos. ¿Acaso se ha cortado mi brazo para salvar? ¿No tendré ya fuerza para librar? Es por amor de mí que lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido y mi gloria a nadie se la doy. Isaías 48:11. El que solo Dios puede perdonar pecados lo sabían muy bien los fariseos contemporáneos de Cristo, pero lo ignoran hoy los sacerdotes romanos católicos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para limpiar el pecado de los demás hay que estar limpio. Esto quiso expresar Cristo cuando dijo: hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y después podrás quitar la mota del ojo de tu hermano. Por esta razón es Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha, el único que puede quitar el pecado. Su sangre, no los sacerdotes, nos limpia de todo pecado. Frente a esta solemne y clara declaración de la enseñanza de la palabra de Dios, los sacerdotes católicos romanos deberían decir como el profeta: ay de mí que siendo hombre de labios impuros, habito en un pueblo de labios impuros, para sacar la conclusión de que si en verdad somos impuros y pecadores, jamás podremos purificar a nadie. El que con verdad pudo decir: ¿quién me arguirá de pecado?, es el único que puede perdonarlos. Los curas, los sacerdotes, deberían sacar la viga de su ojo antes de pretender quitar la mota del ojo de su prójimo. Por eso, todos los hombres, incluyendo aun los que se hacen llamar santos o santísimos padres, debemos acudir al único sacerdote que, por ser verdaderamente santo y sin pecado, puede limpiarnos de toda maldad. Él dijo: venid a mí. Otra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre el sacerdocio es que el sacerdote está puesto por Dios para salvar a todos los hombres. La Biblia dice: cierto y digno de ser creído por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Él tiene un poder perfecto de salvar eternamente a todos cuantos por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. El mismo apóstol Pedro, que conocía muy bien el plan de salvación provisto por Dios para todos los hombres, afirmó categóricamente: en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en virtud del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cuando una persona es salva, es hecha hija de Dios. Admitir que los sacerdotes romanos católicos pueden salvar es afirmar que pueden hacer hijos para Dios. Si en el orden de la carne y de la sangre el que otro engendre hijos para nosotros sería un insulto, en el orden espiritual no lo es menos. Permitir que otra persona engendre hijos para nosotros es una degeneración. Por eso solamente los degenerados espiritualmente pueden pretender engendrar hijos para Dios. Lo cierto es lo que dice la Escritura: los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón, ni de carne ni de sangre, sino que por Dios son engendrados. Juan 1:13. Después de esta clara enseñanza del sentido común y de la palabra de Dios, ¿con qué derecho pretenden los sacerdotes hacerse llamar padres espirituales y a un Santísimo Padre el mismo Papa? Todo ello ofende la verdadera paternidad de Dios y es desobedecer un expreso mandamiento del Señor Jesucristo, quien dijo: a nadie llaméis Padre sobre la tierra, porque uno vuestro Padre que está en los cielos. Que el sacerdote ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra, sacerdos alter Christus. El sacerdote es otro Cristo, es otra de las creencias de la Iglesia de Roma. El sentido común, la razón, nos dice que una persona ocupa el lugar de otra en circunstancias determinadas. Por ejemplo, en caso de ausencia, por renuncia, incapacidad o muerte.
Ninguna de estas circunstancias se dan en la persona del Señor Jesucristo. Él no está ausente, pues prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Tampoco renunció a su ministerio en favor de los hombres, porque Él está a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros. Ni es impotente para salvar, pues cuanto permanece y vive para siempre, tiene un poder perfecto de salvar siempre a todos cuantos por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Ante esta luminosa enseñanza de la palabra de Dios, claramente comprendemos por qué los apóstoles predicaron a Cristo como el único y suficiente Salvador, quien debe como consecuencia habitar por la fe en nuestros corazones, sin tener que compartirlo con los falsos cristos que andan por esos mundos de Dios. Después de haber conocido y creído las claras enseñanzas de la palabra de Dios, ya no podía seguir siendo sacerdote. Debía reconocer a Cristo como el único y verdadero, puesto por Dios para interceder por todos los hombres. Comprendí las palabras del apóstol contenidas en Hebreos 7:28. La ley constituyó sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Yo, como hombre, era débil e imperfecto a semejanza de los sacerdotes de la antigua ley. Debía creer, pues, en el auténtico y perfecto sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciándolo a todas las naciones como el único Señor, Salvador del mundo. Jesucristo, la roca. Es en el versículo 18 del capítulo 16 de San Mateo, donde la Iglesia romana fundamenta todas sus pretensiones para presentarse ante el mundo como la auténtica y verdadera Iglesia de Jesucristo. Textualmente este versículo dice así: yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice la Iglesia de Roma que como Pedro, Kefas, que en arameo significa piedra, resulta que Cristo estableció su iglesia teniendo a Pedro como fundamento de la misma, y a la muerte de éste, sobre sus pretendidos sucesores, los actuales pontífices o papas romanos. Nácar y Colunga, los traductores de la Biblia católica, en la nota correspondiente a este pasaje dicen: en la lengua hablada por Jesús, que es el arameo, el juego de palabras es más claro. Suena a blasfemia el pensar que para expresar una verdad tan fundamental como esta, Jesucristo jugara con las palabras. Por eso, si este pasaje resulta confuso, como parece a los teólogos romanos, debido al juego de palabras, lo lógico será el que acudamos a otros pasajes de la Escritura para ver quién o quiénes reciben el sobrenombre de piedras o rocas, así como también hemos de recurrir al sentido común, razonando un poco sobre las palabras de Jesús. En el capítulo 32 del Deuteronomio, verso 31, dice: de la roca que te crió te olvidaste, diste al olvido a tu Dios. En el Salmo 18 leemos: Jehová es mi roca, mi ciudadela, mi refugio. Bendito sea Jehová mi roca, leemos en el Salmo 144. Apenas hay un salmo en el que no se hable de Dios como la roca firme en la cual el creyente israelita debía confiar. El Mesías es visto en visión profética como la piedra o la roca de Sión por el profeta Isaías, quien dijo: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, de cimiento estable. ¿Quién era la roca en el Antiguo Testamento? No queda duda alguna. No era ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los profetas. La roca en la cual debían confiar todos los israelitas, pueblo de Dios, era Dios mismo. Por eso el profeta Jeremías escribió: maldito el hombre que en el hombre pone su confianza y de la carne hace su apoyo. Bienaventurado, por el contrario, el varón que confía en Jehová y en él pone su confianza. El pecado del pueblo de Israel fue no confiar en el Dios verdadero, por lo que cada cual se apartó por su camino. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito para que por medio de él pudieran creer, refiriéndose a la profecía de Isaías
el mismo Jesucristo dijo a los líderes religiosos de su tiempo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Con estas palabras, Jesucristo estaba exhortando al pueblo de Israel a que confiaran en Él lo mismo que debieran haber confiado y creído en Dios. Ahora bien, si Dios era la roca de confianza en la cual creer en el Antiguo Testamento, Jesucristo, Dios manifestado en carne, debe ser también la roca para el creyente de la nueva alianza. El que Cristo es la roca queda demostrado no solamente por los pasajes del Antiguo Testamento, sino por las mismas afirmaciones claramente establecidas por quienes, habiendo vivido junto a Él durante su vida pública, los apóstoles, entendieron perfectamente el significado de las enseñanzas de Jesús, enseñanzas que la Iglesia Católica Romana, encerrada en las tinieblas de sus propias teologías y tradiciones, no ha podido conocer hasta el día de hoy. El mismo apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, fue el primero que presentó a Jesucristo como la roca cuando dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:11. Palabras que concuerdan con las que el mismo Jesucristo dijo a los líderes religiosos de su tiempo: todo el que cayere sobre aquella piedra, esto es, el que no creyere en ella, será quebrantado. El apóstol Pedro, que conocía muy bien la necesidad de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, único Salvador del mundo, exhortó a los creyentes de la iglesia primitiva de la siguiente manera: a Él debéis allegaros como a piedra viva rechazada por los hombres, pero por Dios escogida preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados por Jesucristo. Pedro tiene presente las palabras de Jesús: sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo. Por lo cual, en la Escritura se lee: he aquí yo pongo en Sion una piedra angular escogida preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. El apóstol Pablo coincide en el mismo pensamiento con Pedro, por lo que queda claro que estos insignes apóstoles de la iglesia cristiana estaban muy lejos de enseñar lo que la iglesia romana cree hoy día, que Pedro es la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Así, escribiendo Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 32, decía: porque Israel iba por las obras de la ley y no por la fe, vino a tropezar con la piedra de tropiezo, como estaba escrito: el que creyere en él, en Cristo, no será confundido. Y la roca era Cristo, afirma después en 1 Corintios 10:4. Este mismo pensamiento lo repite el apóstol Pablo en Efesios 2:20, cuando dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No dice sobre Pedro y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Las Sagradas Escrituras son claras y terminantes, amigos míos, para establecer quién es la piedra o fundamento sobre la cual el mismo Jesucristo edifica su iglesia. Admitir cualquier interpretación basada en la tradición es ignorar las Escrituras, dando más fe a lo que los hombres dicen que a lo que enseña el mismo Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pedro advirtió: piedra de tropiezo y piedra de escándalo, rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra. Amigos que me escucháis, yo os exhorto en estos momentos a que recibáis con la sencillez de un niño la verdad de la Escritura, que Jesucristo es la roca, el único fundamento de su iglesia, y como está escrito, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto: Jesucristo, el Hijo de Dios.